Martes 23 de febrero, son las 6 en punto de la mañana y aquí comenzamos la primera emisión de Telediario. Gracias, como siempre, por su preferencia. Estos son nuestros titulares. Con la proclamación de resultados, el CNE tiene que afrontar, además de las impugnaciones de los candidatos, una investigación abierta por la Fiscalía a su sistema informático. Se espera que la marcha indígena llegue a Quito en las próximas horas, según las autoridades. 3.000 personas participaron de una fiesta en la parroquia Peguche, Cantón Otavalo, en Imbabura. Según se denunció en redes sociales, las autoridades provinciales investigan a los responsables. El Colegio de Médicos de Pichincha advierte de la velocidad de contagios en el Ecuador. Quito sigue con un repunte agresivo de nuevos contagios. Los galenos creen que diariamente se podría registrar hasta 1.300 casos nuevos. En deportes, analizaremos la primera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, las sorpresivas convocatorias para el primer microciclo de la selección 2021. Y en lo internacional, 10 estados alemanes reabren las escuelas, principalmente para alumnos de los primeros cursos de primaria, tras mantener cerrados para contener la pandemia del coronavirus. Comenzamos una vez más. En el Consejo Nacional Electoral se agudizan las diferencias entre los consejeros por los pedidos de la Contraloría y la Fiscalía para analizar el sistema informático. El Ministerio Público dispuso que se realice una copia de ese sistema para su análisis en torno a la indagación en curso por un presunto fraude electoral. La situación es inexplicable. Luego de llegar a un consenso, los vocales del Consejo Nacional Electoral dan marcha atrás. Luis Verde Soto denunció que conjuntamente con sus homólogos determinaron entregar la información que solicitaba la Fiscalía y la Contraloría para un análisis del sistema informático, pero que de un momento a otro todo está en cero. Por nuestra voluntad de motu propio, entregar a la Fiscalía la información que ella solicita. Se procedió a contratar un notario, contratar los elementos tecnológicos necesarios y se procedía a armar las copias para entregar hoy a las 8:30 de la mañana a la Fiscalía esta información, pero minutos después de que se inició este proceso, encontré con que había sido suspendido por la presidenta de modo exabrupto. Dijo que ha enviado una nota de protesta a la titular Diana Tamaín para que se cumpla con el requerimiento del Ministerio Público. Pidiendo que se entregue a la Fiscalía en lo inmediato esa información, por un lado para cumplir el debido proceso y por otro lado para solicitar también a la Fiscalía de que este examen se realice durante el cortísimo plazo, de modo inmediato. Mientras que el consejero José Cabrera afirma que el CNE no debe entregar la información. Que luego de la segunda vuelta pueden hacer la auditoría, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta. Puntualiza que el escrutinio no se ha cerrado, porque falta un acta que debido a las condiciones climáticas no ha llegado de Nueva York, Estados Unidos. La Fiscalía, con autorización de la Corte Nacional de Justicia, con base a una investigación por el delito de fraude procesal presentada por el movimiento Pachacutic, dispuso la realización de un acto urgente para obtener una copia de toda la información que está almacenada en el sistema informático con los resultados de la primera vuelta de las elecciones. Personalmente voy a solicitar a la señora presidenta y al área de tecnología que se saque respaldos absolutamente de todo, de tal manera que luego de la segunda vuelta puedan hacer la auditoría, tanto de la primera vuelta como de la segunda vuelta. Respecto al requerimiento de la Contraloría para que se ejecute una auditoría informática que permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica, legitimidad antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta, aseguró que tampoco se podría realizar. Los profesionales de la informática sabemos que en 20 días un proceso de auditoría no alcanza para realizar una auditoría seria y profesional. Ese pedido requiere una respuesta del Pleno, es decir, que los consejeros aboquen conocimiento y lo aprueben o no. Aunque todavía no hay una convocatoria para que el Pleno del CNE trate el requerimiento de la Contraloría, el Departamento Jurídico elabora un informe sobre la factibilidad o no del pedido. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
Y hasta este martes las organizaciones políticas podrán presentar las impugnaciones a los resultados de la primera vuelta ante el Consejo Nacional Electoral. También tendrán la posibilidad de acudir al Tribunal Contencioso Electoral para interponer recursos. El movimiento Pachacutic lo hará una vez que la marcha llegue a la capital. Luego de la proclamación de resultados preliminares de la primera vuelta presidencial y el anuncio de que Guillermo Lasso de la Alianza Creo Partido Social Cristiano y Andrés Arauz de la coalición del correísmo UNES disputarán la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral ya notificó a los movimientos y partidos políticos y corre el plazo de 48 horas para la presentación de recursos. Tendrían hasta el día martes, porque fue notificado, si fue notificado domingo, hasta el día martes. Si fue notificado lunes, hasta el día miércoles. 3 tipos de recursos. 2 administrativos, que son las reclamaciones, o el derecho de objeción, que están en legítimo derecho, valga la redundancia, cualquiera de las organizaciones políticas. Y hablo de cualquiera de las organizaciones políticas participantes, no Guillermo Lasso ni Yacu Pérez. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral y parte del colectivo Voces por la Democracia, Carlos Aguinaga, explica que ante el órgano administrativo, los actores políticos pueden presentar las impugnaciones para verificar los sufragios, amparados en 4 artículos del Código de la Democracia, como el 25, que refiere a que el CNE puede disponer el conteo manual de votos en los casos previstos en esta ley y conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de los organismos desconcentrados durante los procesos electorales e imponer las sanciones que correspondan. O el artículo 138, que establece en cambio que la Junta Electoral podrá disponer que se verifique el número de sufragios de una urna en 3 casos que tienen que ver con las actas que presenten novedades o inconsistencias numéricas y que puedan dar paso a una apertura de urnas. Que esta persona presente las evidencias del caso, es decir, las actas en las cuales hay supuestas inconsistencias. Mientras que el artículo 141 estipula que al ser el Consejo Nacional Electoral el encargado del escrutinio, puede realizar las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. El artículo 139, inciso 2, señala que si faltare alguna acta, se abrirá el paquete electoral de la Junta receptora del voto correspondiente para extraer de este el segundo ejemplar. De no existir el acta, en el paquete se procederá a escrutar los votos siempre y cuando se presenten 2 copias de los resúmenes de resultados entregados a los sujetos políticos o de las actas. Yo solo pongo el ejemplo. ¿Qué va a pasar en segunda vuelta si tenemos un margen así mismo igual de estrecho? Hoy tuvimos un margen estrecho para el segundo lugar. Mañana podemos tener un margen estrecho para el primer lugar. ¿Pero cuánto tiempo tiene el CNE para resolver los recursos? El CNE inmediatamente, en 3 días. Las organizaciones políticas también pueden acudir hasta este miércoles al Tribunal Contencioso Electoral o esperar la resolución de los vocales y luego plantear recursos en 2 casos específicos. Recurso subjetivo contencioso electoral. Hay 2 tipos de recursos en este momento. Uno es sobre la validez de las votaciones y otro es sobre la validez del escrutinio. En 15 días el TCE deberá emitir un dictamen, de acuerdo con los plazos establecidos. Y si las organizaciones políticas plantean los recursos, deberían transcurrir 21 días para que se agoten y los resultados del proceso eleccionario queden en firme, lo que implicaría que no alteraría el cronograma para la segunda vuelta electoral del 11 de abril próximo. Este martes arribará la marcha del movimiento indígena Quito para, según han asegurado sus representantes, permanecer en una vigilia pacífica para demandar el respeto a la democracia. Valeria Villarroel, Ecuador TV. De su lado, el aspirante presidencial Guillermo Lasso, quien participará en la segunda vuelta electoral, aseguró que su campaña se enfocará en el diálogo, que incluirá otros sectores y que en esta etapa buscará captar el voto de los jóvenes. Su compañero de fórmula, Alfredo Borrero, viajará este martes a Chile y Colombia para conocer los planes de vacunación que se ejecutan en esas naciones. En su primer día de campaña oficial de la segunda vuelta presidencial, el aspirante al Palacio de Carondelet agradeció el apoyo en las urnas. A quienes votaron por nosotros, especialmente quiero agradecer a la ciudad de Quito y a la provincia del Pichincha
No quiso emitir criterios sobre las acciones de las instituciones como la Fiscalía y Contraloría sobre el análisis al sistema informático. Tampoco se pronunció respecto a las afirmaciones del fraude del candidato de Pachacutic, Yacu Pérez. Estoy a favor de la mayor transparencia, de la mayor claridad del proceso electoral. Acusar a algún ecuatoriano porque yo quiero, porque a mí se me ocurre. Si lo puedo o debo acusar, debe de ser con pruebas contundentes. Respecto de la marcha indígena, yo mantengo mi brazo extendido, totalmente extendido. No tengo ningún problema en mantener el diálogo y poder conversar. Yo creo que el Ecuador no debe de vivir asustado. Yo creo que todos debemos de vivir en paz y en tranquilidad en nuestro país. Y si no queremos que se repita un octubre del 2019, tenemos en nuestras manos la solución. Anunció que los ejes en los que se centrará serán la tolerancia y el diálogo. Incluirá en su programa de gobierno a actores sociales y temas como el aborto y la población LGBTI, la igualdad de género laboral, el respeto y cuidado del ambiente y el agua, entre otros temas. Poder oírlos, poder entenderlos y poder darles la importancia. No pretendo imponer mis visiones ni mis ideas. No ahondó en detalles sobre conversaciones con otras fuerzas políticas para sumar apoyos. Iniciaremos los contactos con las diferentes organizaciones políticas que participaron en la primera vuelta electoral. Estas serán las acciones que adoptará si asume el poder el próximo 24 de mayo con una asamblea dispersa. Ejemplo, la ley de comunicación. Me parece que no debería de existir el Consejo de Participación Ciudadana. Su candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, viajará a Colombia y Chile para aprender de las experiencias de vacunación. Desde el gobierno colombiano, luego visitaremos centros de vacunación a conocer cuál ha sido el mecanismo mediante el cual ellos han podido tener aproximadamente 3 millones de vacunas, lo que el Ecuador no ha podido tener. En Chile vamos a reunirnos con autoridades, desarrollaron un sistema como en Israel, donde vacunan en el hombro sin bajarse del carro. Señaló que el personal de salud tendrá prioridad para recibir las vacunas. Borrero afirmó que luego irá a Estados Unidos en busca de acercamientos para que puedan llegar al país las dosis necesarias para la inmunización. Nosotros vamos a conversar con vacunas chinas, que son Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, inclusive vacunas que este momento van a salir en el mercado como Johnson & Johnson. Creo que Sputnik está en eso y es importantísimo para nosotros, y lo digo como médico, que nosotros aseguremos que la vacuna salva vidas. La meta es que en sus 100 primeros días de gobierno, 9 millones de ciudadanos sean inmunizados, es decir, 50 por día en los más de 2.000 centros de salud del territorio. La alianza pública-privada es vital. Convencido de que el diálogo es fundamental para atender las necesidades urgentes, con promesas de créditos para la reactivación y otras estrategias para captar el favor del electorado, Lasso cerró su primera rueda de prensa como candidato finalista. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Propuestas diversas tienen los nuevos asambleístas electos para este periodo que inicia en mayo, desde la derogatoria de la ley humanitaria hasta la creación de más impuestos a la banca privada, como lo advierte el asambleísta electo por UNES, Ricardo Ulcuango. Sin embargo, hay otros electos como el de los migrantes por el Caribe, Centro y Sudamérica, Juan Flores por Creo, quien advierte de la indefensión de miles de ecuatorianos en el exterior, en especial los que sobreviven aún en Venezuela. Además, vamos a plantear la reforma a la ley del sistema financiero, concretamente de la banca privada, porque en un país dolarizado que están cobrando 15, 20, 30% es absurdo. La derogatoria a la ley de fomento productivo, que de productivo y de que lo humanitario no tiene nada, en base a esa garantía de los trabajadores es su empleo, es su seguridad social. Obviamente que si es que hay que reformar una ley antigua, hay que hacerlos. El COE de Guayaquil advirtió a los ciudadanos que el incremento de contagios aumentó. El porcentaje de fallecidos subió de 14 a 15 diariamente luego del 7 de febrero. La atención hospitalaria está al 100% y no hay camas en cuidados intensivos ni en consulta externa. Escuchemos.
De 14 a 15 pasó el número de fallecidos por día en Guayaquil a causa del coronavirus. Asimismo, se registra un aumento en los casos sospechosos de 11 a 12,4 y el número de casos confirmados pasó de 1,4 a 1,6 por cada 10.000 habitantes, según el informe epidemiológico de la séptima semana del 2021 emitido por el COE cantonal. Existe un incremento sostenido y constante, sin llegar a un crecimiento exponencial. Igual hay ciertos indicadores que siguen preocupando, como es la ocupación de camas UCI, que no disminuye. Estos indicadores corresponderían a las movilizaciones del 7 de febrero por las elecciones. Aún se espera un incremento por la celebración del carnaval. En las 3 últimas semanas, en el último mes, semana a semana, hemos registrado este incremento que simplemente nos hace concluir que estamos con una tendencia al alza. La tasa de hospitalización se mantiene elevada, así como la ocupación de las salas de cuidados intensivos. En el Hospital Luis Bernaza, 100%, clínicas privadas por encima del 97%, muchas de ellas ya en 100%, y es 100% en sus dos hospitales del Ministerio de Salud Pública oscilando entre 95 y 100%. Situación que no mejorará si la ciudadanía no pone de su parte. De ahí los controles permanentes en toda la ciudad. Recordamos también a los restobares que una de las formas de su reactivación económica era la combinación de alimentos con bebidas alcohólicas, no con bebidas alcohólicas en exceso. Por ello hemos también clausurado unos cuantos el fin de semana. Las autoridades municipales ratifican la solicitud al gobierno central para que les permitan importar vacunas contra el COVID-19 para iniciar un proceso de inmunización en el puerto principal. Países hermanos ya han iniciado con anticipación este proceso. Estamos un poco atrasados. En ese sentido, consideramos que la única manera de poder controlar lo que se podría venir con esta pandemia es iniciar este proceso masivo. Es necesario recordar a la población que la prevención empieza con nosotros. Y según el Colegio de Médicos de Pichincha, se registrarían 1.230 contagios cada hora, lo cual habla de la magnitud de la situación. Insisten en los controles de autoridades locales y nacionales, pues la saturación de hospitales y centros médicos está al límite. Tras el cierre de campaña y durante las elecciones del pasado domingo 7 de febrero, las aglomeraciones y no uso de mascarilla preocupaba a la población. Estamos en una pandemia y ni siquiera están tomando distanciamiento social porque no hay cómo. 2 semanas después de las elecciones, las consecuencias son evidentes en los hospitales saturados de pacientes y en las funerarias del país. Casi 50 personas tenemos que se están infectando cada hora en el país. Ahora la situación está aumentando. Tenemos 1.34 personas que mueren cada hora en el país. Si en el Ecuador cada hora alrededor de 1.200 personas se infectan de COVID-19, en Pichincha un promedio diario de 441 personas contraen el virus. Del mes de enero a los primeros 20 días del mes de febrero, hemos visto que cada hora ha aumentado 1.5 pacientes infectados, o sea, personas infectadas. Pronto será un año de la emergencia sanitaria y los médicos expresan estar agotados. En Quito, el hospital provisional ubicado en el Bicentenario cerrará las puertas en pocos días, mientras la tasa de exceso de mortalidad durante la pandemia en el país ha superado los 44.000 fallecidos y en la actualidad el 30% de las pruebas PCR dan positivo para COVID-19. Y atención a lo siguiente, 3.000 personas estuvieron en una fiesta en la parroquia Peguche del cantón Otavalo en la provincia de Imbabura, lo que generó la sorpresa e indignación de las autoridades seccionales y provinciales. Ya se inició un expediente para sancionar a los responsables. Es uno de los conciertos que se llevó a cabo en el interior de este recinto que convocó a más de 3.000 personas el sábado por la noche y fue una total locura. Duró hasta la mañana del domingo y esto pese a las recomendaciones del COE nacional y de la propia gobernadora de prohibir este tipo de festividades. Ahora la preocupación para las autoridades de esta localidad es que este es un foco de contagios de COVID-19. La gobernadora de Imbabura ha hecho un exhorto al alcalde de Otavalo a que contribuya en ejecutar acciones contra los contagios y ya se encuentran presentando acciones legales contra quienes organizaron estas festividades que representan una bomba de tiempo para la comunidad en general. Preocupada por lo que ocurre o lo que puede ocurrir en Miguel Legas Cabezas, he enviado un documento al doctor Renzo Vasco desde el día de ayer
para que a partir del día de hoy se generen todas las acciones y las intervenciones de parte del Ministerio de Salud en el territorio. Necesitamos fundamentalmente realizar un trabajo conjunto. Estamos seguros de que el Ministerio de Salud Pública en este momento por lo menos tenemos al 100% saturadas las camas UCI y estamos con toda la desconfianza de que la gente cambie la conducta en las próximas semanas. Y decenas de propietarios y trabajadores del gremio de bares y discotecas realizaron un plantón en las afueras del ECU 911 a fin de ser escuchados por las autoridades del COE local para que se les permita mayor apertura en su actividad comercial en vista de la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria. Propietarios de bares y discotecas de Quito se desangraron en los exteriores del ECU 911 para pedir la apertura de sus establecimientos. Nos iremos a una huelga de hambre indefinida. Aseguran que muchos locales han quebrado debido a que tienen un año cerradas sus puertas. Casi el 80% está quebrado. Dicen tener listo un protocolo para cumplir con todas las medidas de bioseguridad y evitar las reuniones clandestinas. Nosotros cerrados, la clandestinidad ha aumentado. Sin embargo, Quito registró este fin de semana el mayor número de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Tenemos el 41.4% de exceso de mortalidad en esta semana, que es el exceso más alto desde octubre. Desde el viernes hasta el domingo se registraron 121 fiestas clandestinas. No podemos bajar los controles ni la guardia porque sabemos perfectamente que hay personas que siguen muriendo con COVID. En el sur se clausuró un nightclub en medio de enfrentamientos con los propietarios. En Pomasqui se suspendió una fiesta clandestina con más de 200 personas y en Carcelén se detectó una tienda donde se vendía licor y las personas se concentraban sin ninguna medida de bioseguridad. No usan mascarilla, tienen un comportamiento bastante agresivo y siguen siendo focos de contagio. Por esto el COE cantonal decidió mantener suspendido el funcionamiento de bares, discotecas y establecimientos de diversión nocturna. 6 de la mañana, 21 minutos y sigue el drama de miles de venezolanos que intentan llegar a Perú por la frontera sur. Algunas cifras hablan de hasta 7.000 extranjeros que intentan cruzar la línea fronteriza por trochas y pasos irregulares, lo que genera en el lado ecuatoriano un hacinamiento de familias enteras en parques y plazas de Huaquillas. Al ingresar a Huaquillas, cantón fronterizo de la provincia de El Oro, es fácil distinguir a los extranjeros. Van en caravanas, están en los parques, aceras y canchas. Ante esta situación, la Cancillería creó una mesa técnica de movilidad humana hace 2 semanas que busca ayudar a los migrantes. Pero para el alcalde de la ciudad no ha servido de mucho. Pero realmente les soy honesto, hasta ahora no funciona. Y eso nos hace preocupar más a los ciudadanos de Huaquillas porque estamos sufriendo ya las consecuencias. Queremos ayudar, queremos apoyar, pero necesitamos de la mano de nuestro gobierno que esto es una situación de Estado también y hemos pedido el apoyo. Vuelvo a reiterar, de no ser así, pues nosotros tomaremos nuestras propias decisiones. Yuheidis es una de las personas que habita en este espacio y nos cuenta cómo es vivir en estas condiciones. Así arreglamos la ropa, así pues, primero con el agua. O sea, es la incomodidad para bañarse, que nos estamos bañando allá atrás. Nada más nos cubren son cortinas, tanto como durmiendo en el piso. Por hacia el aire libre también, moscas, mosquitos. En Venezuela tenemos casa propia. Y llegar acá y quedarme aquí así en el piso no ha sido fácil, para nada. Aquí a veces me ha tocado pararme en un semáforo, pedir colaboración para que mis hijas coman. Las circunstancias que sus hijos enfrentan la entristecen. No me siento bien, pues, porque mi hija tiene 6 años, la más grande, y ella sí dice que ella está cansada de dormir en el piso. Mal porque yo siempre dormía en la calle porque mi mamá siempre quería venirse para acá y nosotros estamos pasando esta pena. Y no es la única pequeña que tiene que adaptarse a estas condiciones. Pero existen otros migrantes que llegada la noche sortean dónde pernoctar e incluso se sienten maltratados. Ahí nos echaron gasoil, nos echaron aceite. ¿Por qué? Si no estamos afectando a nadie, esa área mientras la utilizamos la dejábamos impecable. Bueno, por los momentos estaremos buscando y no encontramos. Me imagino que hoy nos tocará pasar la noche aquí con la plaga, los mosquitos. Para Alberto Astudillo, alcalde de Huaquillas, se suma otra preocupación, la proliferación del COVID-19 ante la masiva llegada de viajeros.
La irresponsabilidad de las empresas de transporte que vienen desde Tulcán al no tomar en cuenta el estado de salud en que se encuentran nuestros amigos venezolanos, los transportan sin ningún control de bioseguridad y llegan acá a Guaquillas. Organizaciones como ACNUR y ADRA ayudan con alimentos y agua a los desplazados, pero sus necesidades a simple vista son mayores. Una realidad que afecta a este cantón de casi 48.000 habitantes y que para muchos migrantes se ha convertido en una especie de cárcel de la que esperan pronto salir. Cambiamos de tema. 35 centavos de dólar tendrá que pagar el usuario del transporte público de Quito desde el 1 de marzo, según lo resolvió el Consejo Metropolitano en diciembre del año pasado. La Secretaría de Movilidad es la responsable de que se cumplan las exigencias técnicas y mejoras, algo que según el gremio se cumple en 2.000 de las más de 3.000 unidades. Este 1 de marzo, usar el transporte público tendrá un nuevo valor en Quito. Son 35 centavos que deben tener en su presupuesto los ciudadanos para subirse a un autobús. La decisión que la tomó el Consejo Metropolitano en diciembre anterior autorizó el alza luego de que el compromiso de las cooperativas de buses y transporte, que agremia a unas 3.000 unidades, sea una realidad para este año. Según su dirigencia, ya se cumplieron con la automatización de sus sistemas de seguridad y otras exigencias de la Secretaría de Movilidad, encargada de su cumplimiento. La Secretaría de Movilidad emitió el manual de indicadores de movilidad, de calidad, y estos indicadores se han ido adaptando en estos días. Cerca de 2.000 buses implementados tecnología, transmitiendo hacia la base o hacia la central de datos de la Secretaría de Movilidad, en los cumplimientos de inicio de operación, de cierre de operación, el cumplimiento de la velocidad operacional planificada en cada una de las rutas, del tiempo de viaje, el cumplimiento del respeto a las paradas, que los buses estén el tiempo adecuado en las paradas. En total se sacó 26 indicadores operacionales. Con estos GPS transmiten hacia una plataforma única del municipio de Quito. Se trata de un dispositivo mediante el cual cada bus estará monitoreado por un sistema de línea que podrá determinar su ubicación georreferenciada, número de pasajeros, sistema de cobros, paradas, tiempo de viaje, entre otros aspectos. Hay más de 2.000 unidades que inician el cobro este 1 de marzo. Según su dirigente Jorge Llanes, hay unas 1.000 unidades adicionales que están en proceso de validación. Probablemente habrá operadoras que no cumplan porque no envíen la trama o todavía estén en proceso de importación de los equipos tecnológicos, y estas operadoras de forma paulatina seguirán sumándose al cobro de la tarifa. Algo que ha sido cuestionado duramente por la concejal y miembro de la Comisión de Movilidad, Analía Ledesma. Vemos que el transporte está igual, se ven las aglomeraciones, no vemos que hay acceso para personas con discapacidad. Es importante decir que para subir el transporte público, las operadoras tienen que cumplir con los parámetros de servicio y calidad indicados y estipulados en la presente ordenanza en mención. No creo oportuno que el 1 de marzo inicie el nuevo cobro del servicio. Aún hay miles de unidades que no tienen el servicio adecuado para el usuario y esto no debe ser así. Yo no he visto ninguna mejora en el servicio todavía. Byron Galarza, Ecuador TV. El municipio de Guayaquil entregará 3.000 tablets al grupo de niños y adolescentes con algún grado de discapacidad. Estos dispositivos están diseñados con programas amigables incluso para jóvenes con deficiencia visual. Serán 10 meses de internet gratuito con conexión remota, con hasta 8 horas de navegación y un chip con datos. Las madres de familia de los beneficiados contaron lo difícil de la teleeducación sin estas herramientas. Nosotros teníamos que proceder a prestar teléfonos, a veces yo tengo 4 hijos, entonces se me complica el uno, el otro. Nosotros muchas veces como madre procedemos a recargas, a poner recargas a los teléfonos, porque también teníamos el problema de que por el sector donde vivo, bueno, yo vivo en la isla Trinitaria, se nos robaban los cables, habían días, meses en ocasiones que estábamos sin el servicio de internet. Sobre todo las niñas deserten, es decir, las saquen de las escuelas, no hay cómo estudiar, pierdan el año y poco a poco se van quedando habituadas a los quehaceres domésticos y pierden
la posibilidad de llegar a ser profesionales. Para que puedan continuar con sus terapias y su proceso psicopedagógico, que sabemos que para los niños con discapacidad no termina nunca. Es un proceso permanente y entendemos que sin las herramientas necesarias era realmente un gran reto. Y le contábamos a esta hora que el Ministerio de Agricultura realizó el primer Campeonato Nacional de Parrilleros para incentivar el consumo de carne nacional de calidad y el lanzamiento de la certificación Grass-Fed para una producción ganadera sostenible. De esta manera se busca fomentar el consumo de carne de res ecuatoriana, visibilizando dónde se produce, se procesa, dónde están los puntos de venta, su proceso de producción y los estándares manejados, además de su aporte nutricional y la importancia en el desarrollo económico del sector y del país. Los ganaderos ecuatorianos pueden acceder a escuelas de fortalecimiento de capacidades y de asistencia donde técnicos especialistas les brindan información para cuidar sus animales y elaborar insumos agroecológicos, así como también pueden beneficiarse con paquetes tecnológicos pecuarios para el mejoramiento genético y las pasturas, además de los créditos de Ban Ecuador. Que entiendan que el rostro social de la producción está en nuestros ganaderos y que los consumidores, pasando por los expertos, por los especialistas en gastronomía, por los emprendedores de los negocios de alimentación, le dan un reconocimiento a nuestra producción nacional, a nuestra carne, que cada día, cada año adquiere mucho mejor calidad. Las instituciones que atienden al sector agropecuario, hoy Agrocalidad, INIAP, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industrias también, el Ministerio de Ambiente, Ban Ecuador, les ofrecen herramientas para salir adelante y que definitivamente esto como país nos sirve porque nos genera empleo, nos genera autoempleo, nos genera divisas, comercio nacional y comercio internacional. Más de 130 artesanos y artesanas de las comunidades del Cantón Gualaceo recibirán una certificación luego de superar pruebas teóricas y prácticas, un proceso que está a cargo del Servicio de Capacitación Profesional de la Jefatura Política de Gualaceo en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Esta es una iniciativa de Rocío de Moreno, presidenta ad honorem del Comité Plan Toda una Vida, en el marco del proyecto artesano artista de la Presidencia de la República, que beneficia a los artesanos que elaboran macanas en la provincia de La Suay, artesanías que se realizan a mano con la técnica del amarrado y que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en el año 2015. El proceso iniciará con la inscripción de los artesanos del 23 al 25 de febrero. Además de esta iniciativa, a través del proyecto Artesano Artista, se ha impulsado la comercialización de la macana en diversos espacios nacionales e internacionales, como en la inauguración del Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid, galerías de arte, islas de venta en centros comerciales de la ciudad de Quito, en el Museo Nacional del Ecuador, en exposiciones a compradores y empresarios internacionales en Nueva York y en Washington. 6 de la mañana con 32 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Telediario, pero al regresar, nuestro compañero Arturo Barriga nos cuenta qué hay de nuevo en el deporte y en el Campeonato Nacional de Fútbol, que ya en su segunda etapa se pone muy interesante. Así que quédese con nosotros, ya volvemos con eso y más.